kilómetros en el primer segundo. Sabemos En de antemano, bueno, responder, los que sin manejan decir o los saber. que se han subido al carro alguna vez, sabemos que no es así. Sabemos que el carro empieza a avanzar 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 kilómetros por hora. Entonces es paulatino su avance. ¿A qué se refiere con el problema de la velocidad instantánea? Bueno, es calcular exactamente la velocidad que lleva el vehículo para este problema que le estoy planteando al segundo 2. En promedio podríamos decir, bueno, pues al segundo 2 el vehículo ya lleva 20 kilómetros por 20 metros por segundo, cuando no es así. Probablemente en los primeros 3-4 segundos el auto avanzó únicamente 15 metros. Y a partir de decir el segundo 5, cuando ya tiene una velocidad arriba de 50, 60 kilómetros por hora, a lo mejor ahí en ese tiempo, en esos 4 o 5 segundos restantes, es cuando avanza la mayor cantidad de espacio. No sé si logro aterrizar el concepto de la diferencia entre velocidad promedio y velocidad instantánea. Sí. Ok. ¿A qué se refiere lo geométrico? Bueno, lo geométrico hace referencia a una recta tangente. Una recta tangente es una recta que únicamente toca a mi gráfica en un solo punto. Para esto también existe lo que es el cambio promedio, que ese cambio promedio se hace en dos puntos diferentes. Esto se le conoce como una recta secante. ¿Ok? Que eso hace referencia a que es un corte seco, por eso es que se llama recta secante. Corta la gráfica en dos puntos distintos, a diferencia de la recta tangente que solamente toca la gráfica en un solo punto a la vez. Entonces, esos son los dos puntos de vista diferentes que se van a plantear. Primero, el de velocidad instantánea, es decir, cuánto se está moviendo, cuánto está acelerando un cuerpo en un determinado momento en específico. O la otra es el punto de vista geométrico, que es cuánto vale la tangente en un determinado punto específico con respecto a una gráfica de un problema. Estos videos se los voy a publicar dentro de los anuncios de Canva. Es necesario que se den una oportunidad y los vean. No duran más de 10 minutos los dos juntos. Creo que son como 10, 12 minutos en total. Uno es de 2-3 minutos y el otro es como de 4 o 5, si no mal recuerdo. Pero más de 12 minutos no deben de durar. Nos dice, la derivada de una función o función derivada es aquella función denotada por f' de x. Así se lee esto de aquí. Recordemos, la función se lee como f de x, la función derivada o la derivada de una función se lee como f' de x. Y dice que esta asocia a x o a cada valor de x la rapidez del cambio de la función original en ese punto específico. Es decir, su tasa de variación instantánea, cuánto está cambiando de un instante a otro. ¿Sí queda claro esto? A eso se refiere la derivada. ¿Cuánto está cambiando la función de un instante a otro? Eso hace referencia a una derivada. Dice, ahora estamos interesados en obtener la razón de cambio de una función en un instante determinado. A eso también se le conoce como razón instantánea de cambio, y que en matemáticas se le conoce con el nombre especial de derivada. En física podemos verlo, en las asignaturas de física lo vemos como una razón instantánea de cambio. En matemáticas lo mismo exactamente, lo conocemos como derivada, pero se trata de exactamente lo mismo, y es su fórmula para calcularlo. Es decir, como ven, vamos a estar trabajando con límites. Este límite va a tender a cero. ¿Por qué? Bueno, visto de manera gráfica, esto lo vamos a ver más adelante, visto de manera gráfica, esta h hace referencia al cambio que está sufriendo en x. Es decir, ¿por qué decimos que h tiende a cero? Fácil y sencillo, porque queremos calcular cuánto va cambiando de un instante a otro. Es decir,
Entre menos sea la distancia entre los dos puntos de la recta secante, más se va haciendo referencia a una recta tangente. Es por eso que esta h tiende a ser 0. La fórmula se lee como la función de x1 más h o de x más h menos la función original. Ahorita vamos a ver unos problemas, a lo mejor ahorita no se alcanza a comprender del todo esta fórmula, pero ya que vean los problemas van a entender que están sencillos, no es nada complicado. Muy bien, viéndolo de manera geométrica, esto es la recta secante, es la recta que corta mi gráfica en dos puntos diferentes. Aquí con esto yo puedo calcular un cambio promedio, es decir, tenemos un valor de x1 y su imagen, es decir, y1. Asimismo tenemos un valor de x2 y su imagen y2. Con esos 4 valores recordemos que yo los puedo meter a la fórmula de la pendiente, la cual es m igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Bueno, esto hace referencia a la fórmula que acabamos de ver acá arriba, a esto de acá. Si ustedes ven la distancia que existe entre mi x1 y mi x2, se la va a conocer como h. ¿Sí? Entonces, haciendo referencia, tenemos que mi x2 es igual a x1 más h y mi x1 va a ser igual a x1. Por lo tanto, al hacer esa resta x1 más h menos x1, se va a eliminar la x1 que ya tenemos con esta otra x1 y me va a dejar únicamente la letra h. Es por eso que en la parte de abajo de esto de acá queda un h. Esto de aquí abajo hace referencia al x2 menos x1 y esto que está acá arriba hace referencia a y2 menos y1. Pocas palabras, esto, la derivada no es otra cosa más que la pendiente de la función en un determinado punto cuando la distancia en las x tiende a ser nula o casi nula. ¿Sí me explico? Es decir, aquí tenemos una gráfica y tenemos una recta secante que corta la gráfica en dos. Con esto, así tal cual calculado, meto estos datos y yo voy a poder calcular la pendiente o puedo calcular el cambio promedio. Para calcular el cambio instantáneo, esta recta tiene que disminuir a ser 0. ¿Cómo disminuye? Bueno, esta h tiene que ser cada vez más y más y más pequeña. Al hacerlo cada vez más pequeña, déjenme inserto una forma. Vamos a hacer un poco más grande esta de aquí. Ok. Esta h tiene que tender a ser cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, a tal grado de llegar a tocar la gráfica en un solo punto. Es ahí cuando h tiende a ser 0 y es ahí cuando puedo calcular el cambio instantáneo. ¿Sí? A eso se refiere eso del cambio instantáneo y es por eso que esta h tiende a ser 0 en la fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? Ahí x1 más h lo vamos a recorrer hasta acercarse más a x1 y que la línea toque 0. Así es. Bueno, no que la línea toque 0, sino que la distancia entre este punto y este otro sea casi nula, sea 0, por así decirlo, tienda a ser 0. A eso hace referencia, a que la distancia, eso es para saber, bueno, ahorita vale 10, pero justamente en el siguiente valor de x, ¿cuánto vale? A lo mejor ya no vale 10, ya vale 10.001. Y en el siguiente instante a lo mejor ya vale 10.003. No sé si me estoy explicando. A eso hace referencia el cambio instantáneo. Cuánto cambia de un instante a otro. Es por eso que mi distancia entre los puntos tiene que tender a desaparecer, tiene que tender a ser 0. ¿Sí? ¿Y el cambio se lo vamos a dar nosotros o el problema? No, el problema.
Lo que pasa es que esta h, vamos a avanzarle, esta h en la fórmula vamos a sustituirla con un 0. Primero vamos a ver ahora lo que es la razón de cambio instantánea, que es lo que les decía. Nuestra h tiende a ser 0, es decir, se va haciendo cada vez más pequeña para yo poder encontrar el cambio instantáneo o la velocidad instantánea. Esta es la recta tangente que toca a nuestra gráfica en un solo punto a la vez. Imagínense que esta recta va recorriendo la gráfica, pero la va recorriendo en un solo punto a la vez. Es decir, va cambiando, va recorriendo el contorno de esta gráfica. ¿Cuánto vale la distancia entre los dos puntos que voy a calcular? Pues tiene que tender a ser 0 para que solamente la toque en un solo punto. A diferencia del cambio promedio, donde la toca en dos puntos y tengo dos valores completamente diferentes, x1, x2, y1 y y2, para el cambio instantáneo voy a tener valores también similares, pero con la diferencia de que esta distancia que hay entre los dos puntos de x tiende a ser 0. Ojo, no quiere decir que valga 0, porque si yo le doy el valor de 0 desde un instante, en esta fórmula, si yo digo, bueno, lo sustituyo así directamente, en la parte de arriba sí lo podré sustituir sin ningún problema, pero cuando sustituye el valor de h aquí abajo, me va a dar una indeterminación, porque recordemos que no se puede dividir nada entre 0. Es por eso que no le puedo calcular directamente el valor de h aquí en 0. Por eso se dice que tiende a ser 0. Ahorita, ya que vamos los ejemplos, vamos a aterrizar un poquito más el concepto. Entonces, ¿sí queda claro la diferencia entre un cambio promedio y un cambio instantáneo, o la velocidad promedio y la velocidad instantánea? La verdad es que no me quedó muy claro. Sí. ¿La verdad es que qué? No me quedó muy claro a mí. ¿Qué es lo que no te queda claro? Sí, es que me confundí o sea, no entendí más que nada la recta secante. ¿Qué es lo que no le entendiste a la recta secante? ¿Cómo? O sea, porque empezó a decir que la X y la X1H que tiende a 0 ahí donde dije. No, en la recta secante la h no tiende a 0. La recta secante es una recta que corta la gráfica en dos puntos. Ahí h tiene que tener un valor, es decir, tiene que haber una diferencia entre el x1 y el x2. ¿Por qué? Porque precisamente la recta secante tiene que cortar la gráfica en dos puntos. Esto me sirve para calcular un cambio promedio o una velocidad promedio. Es decir, cuando arranqué el carro, ¿la velocidad cuál era? 0. ¿O cuánto había recorrido? 0. Cuando finalicé, ¿cuánto había recorrido? ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, pasaron 10 segundos. Cuando pasaron 10 segundos, ¿cuántos metros avancé? 100 metros. 100 metros. Entonces, ahí puedo calcular la pendiente o el cambio promedio. ¿Por qué? Porque voy a tener mi y2 menos y1. Que son los puntos de la barra azul. Exactamente. ¿Cuáles van a ser esos puntos? Para el problema del carro, y2 es los 100 metros que avanzó. Y1 va a ser el 0, porque cuando iniciamos no había avanzado ni un metro. Entonces, recordemos que la fórmula me dice y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron 10 segundos, entonces x2 vale 10. x1 para el ejemplo del carro vale 0. Al hacer esas operaciones, 100 menos 0 es 100 y 10 menos 0 es 10. Al hacer la división, 100 entre 10 me da 10. Esa es la velocidad promedio que se manejó. Sí, pero para eso yo tengo que tener dos puntos diferentes en la gráfica. Para la velocidad instantánea, bueno, ahora yo quiero saber cuál era la velocidad exactamente en el segundo número 2. A lo mejor la velocidad en ese segundo era de no sé, 10 metros por segundo.
¿Por qué? Bueno, pues porque cuando encendemos el carro y apenas arrancamos, no arranca a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Va paulatinamente, a medida que aceleramos, va paulatinamente agarrando más y más velocidad. Sí. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Uno me va a decir, bueno, ¿cuánto se recorrió en promedio? ¿Cuál fue la velocidad promedio? La velocidad promedio fue 10 metros por segundo. Bueno, ahora yo quiero saber la velocidad instantánea, es decir, a qué velocidad iba cuando estaba transcurriendo el segundo 8. Ah, ok. Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, para el cálculo del cambio promedio ocupo 2 puntos. Para el cálculo de la velocidad instantánea o del cambio instantáneo ocupo que esos 2 puntos se vayan acercando cada vez más, es decir, la distancia entre un instante y otro se haga 0, para poder calcular exactamente a qué velocidad va en el segundo 2 o en el segundo 3 o en el segundo 4 o en el segundo 5, así, etcétera. ¿Sí queda ya un poquito más aterrizado? Sí. Va que va. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Dice, supón que la función describe la temperatura de una ciudad del Polo Norte en grados Celsius, donde Y es la temperatura y X el número de horas transcurridas desde este instante. Es decir, esta es la función que nos da Y igual a 20x menos 5x cuadrada, o si lo quieren leer, f de x igual a 20x menos 5x cuadrada. El intervalo es de 0 a 4. Es decir, es desde ahorita, desde este instante, y cuéntale 4 horas más, nada más. Esta función me sirve para calcular la temperatura de aquí a 4 horas, es decir, son las 7:39, súmale 4 horas, al decir 11:39, esta fórmula ya no me sirve. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Primero dice, observa que el dominio está restringido, es decir, los valores de X está restringido a únicamente el 0 y el 4. Puede tomar todos estos, pero no menos y tampoco más. Dice, por lo que debes considerar que esta función solo es válida para calcular la temperatura las próximas 4 horas, lo que les acabo de mencionar. Dice, observa que después de una hora transcurrida, es decir, ahorita 7:40, vamos a iniciar, a las 8:40 nos dice que vamos a estar a 15 grados. Después de 2 horas nos dice ahora que estamos a 20 grados. Entonces, si yo quiero calcular el cambio promedio entre la 1 y las 2, entre las 8:40 y las 9:40, es decir, entre la primera y la segunda hora, voy a tomar estos dos valores, x1, x2, y1 y y2, y los meto así tal cual, 20 menos 10 entre 2 menos 1, que es la fórmula del cambio promedio o de la pendiente. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ok. Al hacer esos cálculos, pues voy a tener 20 menos 15 es igual a 5, y 2 menos 1 es igual a 1, y 5 entre 1 pues es 5. Entonces, ahí podemos decir que el cambio promedio entre la 1 y las 2 de la tarde fue de 5 grados centígrados. ¿Sí queda claro ahí el cambio promedio? Va, aquí está cómo se calculó. Mande. Yo me confundí en lo del el ejemplo, ya no supe qué onda. ¿En qué te confundiste? En la parte cómo es que iba a sacar los valores de primer punto o algo así. ¿Perdón? En la parte de cómo es que iba a sacar los valores en el punto 1. Ok, en X1 ¿cuánto vale Y? 0. No. Aquí está la gráfica está con rojo. Ah, ok, Cuando X vale 1, ¿cuánto vale Y? Y1. Ok, ¿cuánto vale? Y1. No, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el valor de esa Y1? Ah, ok, 2. No, perdón. No. 4. No. Aquí está la gráfica. Este es el eje Y. Ok. Este es el eje X. Ah, ok, entonces 15. Cuando X vale 1, Y vale 15. Ah, ok, Cuando X vale 2, ¿cuánto vale Y? 20. ¿Cuál es la fórmula para calcular la pendiente? Y igual a mx más b, ¿no? No. No. Y... Fórmula para la pendiente. Y2 y menos Y1. Entre X2 y
Bueno, pues tenemos que este es mi X1, este es mi X2, este es mi Y1 y este es mi Y2. ¿Qué voy a hacer? Simple y sencillo, sustituyo los valores. Ok, ya le entendí. Y2 dijimos que valía 20 porque es cuando mi X1 es la que esté más próxima al origen. No es X1 porque vale 1, no. Es X1 porque es la que está más próxima al 0. Este es X2 porque es la que le sigue al 0. ¿Sí? A lo mejor mis datos que me dieron pudieron haber sido 0.5 y 3. ¿Cuál es X1? El 0.5. ¿Cuál es X2? El 3. Para este ejemplo en particular, me están dando que X1 vale 1 y que X2 vale 2. Entonces, sustituimos esos valores. Y2 vale 20 menos Y1, que vale 15, entre X2, que vale 2, menos X1, que vale 1. Hacemos las operaciones y resulta que me da 5 entre 1, que al realizar eso, el resultado es 5. Por lo tanto, el cambio promedio de la primera a la segunda hora fue de 5 grados por hora. Si eso fue lo que cambió en promedio entre las 8:40 de la mañana y las 9:40 de la mañana, es decir, entre la hora 1 y la hora 2. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Profe, disculpe, ¿le podría regresar la otra diapositiva, por favor? Ahí está. De ser posible, si le están tomando foto, tómenle foto antes de que yo le empiece a hablar. Ok, En el gracias. momento que yo la cambio, tómenle la foto. Muy bien. Eso es el cambio promedio o la razón promedio. Dice, ¿cómo será la razón instantánea de cambio de la temperatura después de una hora? Es decir, no me está preguntando cuál es la temperatura a la hora 1, sino cuál es la razón de cambio instantánea, cuánto cambió de decir minuto 59 a decir minuto 60, es decir, a la hora de que estuvimos ahí. Dice, ahora nos interesa saber el límite cuando nos acercamos a una hora transcurrida, es decir, cuando el cambio en X tiende a ser 0. ¿Cuánto vale exactamente la temperatura en ese punto específico? No cuánto vale entre ese intervalo de la hora 1 y la hora 2, sino que ahora en un preciso momento me está pidiendo cuánto vale la temperatura justamente en ese intervalo de tiempo de un minuto, por así decirlo. Al decir minuto 60, ¿cuánto vale? O al decir una hora, ¿cuánto vale? ¿Sí? A eso hace referencia. Para esto vamos a tener que aplicar la definición de la derivada, que es esto de aquí. Entonces, primero que nada tenemos nuestra función original. Nuestra función, esta nos la dio el problema, 20x menos 5x cuadrada. ¿Hay dudas hasta ahí? No. Muy bien. Una vez que ya identificamos nuestra función original, ahora tenemos que calcular nuestra función de x más h. ¿En qué consiste esta función de x más h? Fácil y sencillo. Voy a escribir la misma función, pero ahora en lugar de ponerle las letras x, le voy a poner x más h. ¿Sí? Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Nada más que ahora en lugar de decir 20x, dice 20x más h. Y en lugar de decir menos 5x cuadrada, dice menos 5x más h al cuadrado. Esto lo estamos haciendo porque ahora nos está pidiendo como el ejemplo de... Instantáneo. Ah, ok. Esto es para hacer el cambio instantáneo. Para el cambio promedio utilizo los dos puntos que identifiqué. Para el cambio instantáneo voy a utilizar la definición de derivada, Ok. que es este de aquí. Sí, sí. Entonces, una vez que ya tenemos estos dos, la función original y la función f de x más h, ¿por qué ocupo estas dos funciones? Fácil y sencillo. Esta función de x más h es la que estamos calculando. Y esta función f de Yo no x fui. es esta de acá. Ahora sí, yo no fui. Yo no como. Si pueden apagar su No, micrófono, por favor. Entonces tenemos ya las dos. ¿Cuál va a ser nuestra x1 y nuestra x2? Pues recordemos, tenemos x1 y x2, sí, pero esa x1 y x2, la distancia que hay entre ellas tiende a ser 0. Por eso es que aquí queda nada más la h.
porque estamos disminuyendo esa distancia entre los puntos x1 y x2, la estamos disminuyendo al máximo para saber cuánto cambia de un instante al siguiente. ¿Sí? Entonces ese fue nuestro primer paso, calcular f de x más h. Segundo paso, desarrollar el binomio, es decir, si yo aquí tengo x y es x más h al cuadrado, tengo que desarrollar ese binomio. No se vayan a equivocar y vayan a poner x cuadrada más h cuadrada, porque desde aquí hacia abajo lo van a tener incorrecto. Si este binomio es al cubo, pues entonces voy a tener que multiplicar x más h por x más h por x más h. Si este binomio es a la cuarta, pues entonces tendré que multiplicar x más h por x más h por x más h por x más h. En este caso, como es al cuadrado, pues simplemente se multiplica por sí mismo. Y aquí ya nada más es una multiplicación de binomios. X por x, x cuadrada. X por h, xh. Después h por x nos vuelve a dar xh. Y por último, h por h nos da h cuadrada. Es decir, al simplificar, teníamos 2 veces x más h, por eso es que me da esto de aquí. ¿Hasta ahí alguna duda? Maestro, sí. Aparte del menos 5, ¿cierto? ¿Perdón? Ahí nomás estoy desarrollando el binomio del menos 5. Sí, porque es el que me está elevando al cuadrado. En caso de que no me lo eleve al cuadrado, así como está tal cual, así lo vamos a poner en la fórmula. Ok. Aquí se tiene que desarrollar, ¿por qué? Porque tiene una potencia cuadrática. Si es una potencia cúbica, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, la potencia que sea, lo voy a tener que desarrollar. Si resulta que la fórmula decía 5x cuadrada más 7x cúbica, bueno, pues voy a tener que desarrollar el binomio al cuadrado y aparte un binomio al cubo para poderlo sustituir donde sea la x cúbica. ¿Sí? Sí, maestro. Muy bien. Entonces aquí vemos, el problema de desarrollar es encontrar el cambio instantáneo cuando x es igual a 1. ¿Por qué? Porque aquí me lo está dando en el problema. Transcurrida 1 hora. Si me hubieran dicho transcurridas 2 horas, pues entonces x sería igual a 2. Si me dicen transcurridas 3 horas, x igual a 3. Transcurridas 4 horas, x igual a 4. ¿Sí? Sí. Estamos, va. ¿Qué sigue? Bueno, ahora sustituir nuevamente. Recordemos que nuestra fórmula era 20x menos 5x cuadrada. Sustituimos 20x más h menos 5. Esto de aquí es el desarrollo del x más h al cuadrado. ¿Sí? Menos la función original. 20x menos 5x cuadrada. Es decir, sustituimos la fórmula. Sustituimos nuestro f de x más h, que es todo esto. Le restamos la función original. Y sustituimos simplemente en la fórmula. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Sí, yo. ¿Cuál es la duda? El x cuadrada más 2hx más h cuadrada es el desarrollo del binomio al cuadrado. ¿Sí? Es esto de aquí. Ah, ya, ok. Ya no le voy a poner 5x más h al cuadrado, voy a poner lo que vale este binomio desarrollado. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Qué sigue hacer? Pues simplemente las operaciones. 20 por x, 20x. 20 por h, 20h. 20h. Menos 5 por x cuadrada, Menos 5x cuadrado. menos 5x cuadrada. Menos 5 por 2xh, Menos 10x. menos 10xh. Menos 5 por h cuadrada, Menos 5h cuadrado. menos 5h cuadrada. Aquí me equivoqué. Aquí lleva un 5. Posteriormente, menos por 20x, Menos. Menos 20. menos 20x. Aquí está menos por menos 5x cuadrada, Más 5x cuadrada. más 5x cuadrada. Ojo aquí. Maestro, ahí tengo una duda, maestro. ¿Cómo se llama? Primero se toma el menos de afuera y luego se multiplica por el de adentro y luego se le va al cuadrado para que le salga positivo. ¿En cuál le va a estar al cuadrado? O sea, como el menos es del 5 y el 5 te elevado al cuadrado, o ahí qué fue lo que hizo. Este menos por este 20x, ¿cuánto da? Menos. 20x. ¿Cuánto? Menos 20x. Menos 20x. Este menos
por este menos 5x cuadrada, ¿cuánto da? Más 5x cuadrado. Pues así, a simple vista, da positivo. Pues así es, da Pero positivo. me revuelo porque no sé qué maestro me dijo que cuando estaba el signo también se multiplicaba menos por menos, luego más. Por eso, menos, por menos, No más. más, ahí está. Solo se va a hacer ahí lo que es la ley de los signos, ¿no, profe? La multiplicación Exactamente. de signos. Miren, en pocas palabras, la función original va a cambiar su signo completamente. Si no se quieren confundir en que menos por menos, más por más, no se confundan. La función original, al pasar al siguiente paso, cambia su signo completamente. Era 20x menos 5x cuadrada y acá abajo ya es menos 20x más 5x cuadrada. Cada término cambia su signo. Así de fácil. Así de fácil, no se la compliquen. No se revuelvan con las leyes de los signos y nada de eso. Simplemente este menos que está aquí en la fórmula me va a cambiar el signo de todo lo que está a su derecha. Ujú. ¿Sí? Sí, maestro, gracias. Va que va. Posteriormente vamos a simplificar, es decir, aquí otra cosa que les voy a decir. Esta función original va a desaparecer. Es una regla. Va a desaparecer por completo. Entonces básense, esto que está aquí, el menos 20x cuadrada, perdón, el menos 20x tiene que tener su contraparte positiva, que es esta de acá, 20x, por eso aquí están eliminados. Y el 5x cuadrada también tiene que tener su contraparte, menos 5x cuadrada, se eliminan. La función original, a final de cuentas, va a desaparecer en el proceso. Ok, profe, disculpe, entonces se van a, solamente para más fácil, se van a eliminar los que se repiten, ¿no? No tanto los que se repiten. ¿Por qué? Porque aquí me puede dar otro 20x y si se va a repetir y son positivos y no los puedo eliminar. Se van a eliminar la función original y ese va a tener su contraparte. Ojo, no es lo mismo tener contraparte que repetir. Contraparte es lo contrario. Repetir es lo mismo. O sea, los negativos se van a eliminar y los positivos también, ¿no? No solamente... Ahí va. La función original se elimina por ley. ¿Por qué? Porque por eso mismo este negativo de aquí me cambia el signo de todo lo que esté a la derecha. Esto, teniéndolo a la izquierda, o más bien, lo que yo tengo a la izquierda me va a dar la contraparte de esto. Recordemos que a final de cuentas es la misma función, nada más que a la parte izquierda le puse, en lugar de la x sola, le puse x más h. Por eso es que me da 20h, aparte del 20x. Sí, sí. Entonces, esto va a quedar, se elimina la función original con sus contrapartes. ¿Qué me voy a basar yo? Voy a buscar la función original, que ya cambió de signo, y busco su contraparte a la izquierda, y se elimina, así tal cual. Ok, ya entendí. Por último, reescribimos la ecuación con lo que nos quedó el 20h, nos quedó el menos 10xh, y aquí nos quedó el menos, aquí acuérdense que es 5h.